sangre, dolor y muerte. ¿Será acaso alguna novela de Stephen King? Pues no, es El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde. 5 relatos cortos escritos con un claro objetivo moralizante y que a menudo se consideran ideales para dárselos a leer a los niños. No obstante, contemplados desde otra perspectiva, en la mayoría de ellos se esconde una fuerte dosis de crueldad y oscuridad que seguramente te pondrá los pelos de punta. Te tenemos además al final del video una loca teoría sobre uno de estos relatos que te volará la cabeza. Yo soy un libroadicto más como tú y esto es... Book Universe. La colección. El Príncipe Feliz y otros cuentos es una serie de relatos publicados en 1888. Todos se desarrollan en un entorno aparentemente mágico y de ensueño, con personajes propios de los cuentos de hadas como gigantes, príncipes, animales que hablan o una caja de juegos pirotécnicos que también están vivos, como Toy Story pero con cohetes. ¡Encendí el cohete! ¡Los cohetes están! Además, todos poseen una clara moraleja tras de sí. Sin embargo, y a pesar de que hasta la fecha son considerados como lecturas ideales para los más pequeños, muy posiblemente por contener los elementos antes mencionados, si nos ponemos a escarbar un poquito más allá de su superficie, descubriremos un mundo absolutamente oscuro, injusto, cruel y desesperanzador. Veamos por ejemplo el siguiente pasaje. Si quieres una rosa, tienes que hacerla con música al claro de la luna y teñirla con la sangre de tu mismo corazón. Debes cantar para mí. Una espina debe atravesar tu corazón. Tu sangre debe correr por mis venas y convertirse en mi propia sangre. Pero ¿qué carajos, Oscar Wilde? El anterior es un fragmento de El Ruiseñor y la Rosa, un cuento en el que un pobre pajarillo decide sacrificar su vida para convertir una rosa blanca en una rosa roja, tiñéndola con su propia sangre. Sí, igualito que la rosa sangrienta del Caballero Dorado de Piscis. Así seguiremos encontrando a lo largo del relato pasajes de este estilo, alusivos a la sangre, el dolor, la muerte y el sacrificio. El pasaje de la inmolación del ruiseñor es de un carácter absolutamente brutal, y en él podemos sentir en carne viva el horrible sufrimiento del pobre pajarillo. He aquí algunas de las maravillosas líneas que podemos encontrar. ¡Atención! Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas. Estas llegaron a su corazón causándole un tormentoso dolor. Cuanto más sufría, más vehemente era su canción, porque cantó por el amor sublimado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. ¿O qué tal estas otras? Pero la voz del ruiseñor se fue debilitando y un velo cubrió sus ojos. Sintió que algo apretaba su garganta. Entonces su canto dio la última nota. Poe y Lovecraft, por favor, son solo un par de críos. Lo peor de todo es que después del sacrificio del inocente ruiseñor, que quería la rosa para regalársela a un estudiante y que este a su vez pudiera llevársela a la joven de la que estaba enamorado para que ella bailara con él, al final la joven termina rechazándolo de todos modos. Así es, pequeña e inocente avecilla, tu muerte lenta y horripilante no sirvió de nada. ¡Ve al infierno que te está esperando! Y es que a diferencia de otros autores, como Dickens por ejemplo, que le dan a sus personajes despreciables la oportunidad de cambiar, redimirse y retribuir a aquellos a los que han hecho mal, los personajes malvados de Wilde persisten en su vileza y en su infame y nefasto comportamiento. Así,
En el cuento del amigo abnegado, estamos esperando todo el tiempo que el abusivo molinero Hugh se percate de su aborrecible comportamiento, que obtenga su merecido y que pueda recompensar con algo al pequeño Hans, a quien tantas y tan penosas tribulaciones ha hecho pasar a lo largo del relato. Esperamos también que el pequeño Hans abra los ojos y se dé cuenta de la clase de persona despreciable que es su supuesto amigo. No obstante, ninguna de las dos cosas ocurre y la abusiva situación termina otra vez con un personaje inocente muerto, en este caso el pequeño Hans. ¡Ve al infierno que te está esperando! Hay que resaltar además que al inicio del relato se nos dice que el pequeño Hans tenía muchísimos amigos, pero el más íntimo era Hugh, el molinero. Si ese era su mejor amigo, ¿cómo serían los otros? El pequeño Hans vive, por tanto, rodeado de repugnantes hienas que se nombran como sus amigos, en un mundo en el que nadie, absolutamente nadie, es capaz de hacerle ver lo siniestro de su relación con el molinero. ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Ni siquiera el mismo doctor, a cuya casa llega Hans enviado por Hugh a la mitad de la noche, en medio de una espantosa tormenta y sin siquiera una linterna, es capaz de ofrecerle al pobre y desvalido mensajero alojamiento o un caballo o una maldita linterna. Con la muerte de Hans, el único consuelo que nos quedaría sería que ahora sí el diabólico molinero tomara conciencia de sus abominables acciones, se arrepintiera, la pasara mal un rato y se enmendara finalmente. ¡Pero no! No, señor, porque no vamos a hacer las cosas como tú quieras. Sigue siendo igual de despreciable hasta el final. Así, aquel mundillo de seres perversos ha quedado por fin despojado de la única persona de buen corazón que habitaba en él, sin que esto haya tenido una mínima consecuencia. Un final tristísimo, sin duda. Estoy cansado del mundo, de la gente. Lo mismo sucede en el famoso cohete, cuyo protagonista muere siendo aborreciblemente engreído hasta la última línea. El cuento más optimista es quizás el de El gigante egoísta, en donde su personaje principal sí que logra percatarse de su errado comportamiento y cambiar de actitud. Sobre el relato que da título a la colección, El príncipe feliz, te tenemos una teoría luego de la cual no lo volverás a ver de la misma manera. La narración nos cuenta la historia de una estatua de un príncipe recubierta toda de oro y con piedras preciosas incrustadas en ella, que desde lo alto de su pedestal contempla angustiado el sufrimiento y la miseria de los habitantes de su antiguo reino. Así, ayudado por una golondrina, empieza a repartir las joyas que lo adornan y las láminas de oro que lo recubren a los más necesitados de la ciudad, hasta que la estatua queda en un estado tan deplorable que el ayuntamiento la manda a retirar y fundir. Nuestra teoría es que en realidad el alma del príncipe feliz se encontraba en el purgatorio. Es decir, el mundo en el que se hallaba era el mundo real. Sin embargo, su alma estaba atrapada dentro de aquella estatua para que pudiera purgar sus pecados cometidos en vida, que en este caso serían el egoísmo, la negligencia y su falta de interés para mirar por la suerte de los más pobres y desprotegidos del reino. Así, desde su pedestal, sufría y se mortificaba día y noche, contemplando la miseria a su alrededor, sin poder hacer nada para remediarla. No sabemos cuánto tiempo había pasado en esta situación, quizás décadas o hasta siglos. No sabemos si había tratado de convencer inútilmente a otras aves antes de la golondrina para que lo ayudaran a mitigar un poco el sufrimiento de los ciudadanos. Lo que sí sabemos es que debió sufrir enormemente, primero por la imposibilidad de su condición, luego por la altruista entrega de sí mismo siendo despojado de sus ojos y de su dorada piel, o sea, más o menos el equivalente a ser desollado vivo. Luego contemplando la muerte de su única amiga, la golondrina que tanto lo ayudó, y finalmente siendo despreciado por las autoridades de la ciudad y enviado a la fundición, lo que interpretaríamos como su purificación final.
Al término del relato, Dios reclama para sí el corazón de la estatua del príncipe, corazón que el infernal horno de la fundición no pudo derretir, así como el cuerpo sin vida de la heroica y desinteresada golondrina. De esta manera, el alma del príncipe feliz puede al fin descansar en paz y entrar al paraíso. No olvides suscribirte al canal y golpear tañero, percutir sin miramientos la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo lo que se esconde detrás de las líneas de tus libros favoritos. Subscribe now. Yo soy un libro adicto más como tú. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.